Oasis es uno de los grupos más reconocidos de la historia de la música, y también por todo aquello que no tiene que ver con la música. Al fin y al cabo, firmaron su primer contrato discográfico en mayo de 1993, tras amenazar al dueño de un local en Glasgow con reducir su carita a cenizas si no les permitía tocar allí aquella noche. En cualquier caso, su música y legado ha llegado a millones de personas en todo el mundo, convirtiéndolos en uno de esos grupos que nunca faltan en cualquier MP3 o lista de reproducción, y considerada por la revista Rolling Stone en su versión española como la 13ª mejor banda de la historia. Así que hoy vamos a hablar de su segundo disco, que los catapultó directamente a lo más alto en plena guerra del Britpop, que incluía, entre otras canciones, su legendario Wonderwall. Hoy vamos a hablar del What's the Story Morning Glory. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Aviones de Papel TV. Como os estaba contando, Oasis fue una banda inglesa de rock alternativo formada en Manchester en el año 1990. En sus inicios, conocidos como Rain, el grupo contaba en sus filas con el cantante Chris Hutton, el guitarrista Paul Arthurs, el bajista Paul McGuigan y el batería Daniel Alexander, a los que más tarde se unirían en el año 1991 Liam Gallagher en la voz y Tony McCarroll como batería. El último en formar parte del grupo fue el hermano mayor de Liam, Noel Gallagher, a petición propia de su hermano, quien acabaría convirtiéndose en el compositor principal de la banda. Debido a los 15 millones de copias vendidas de su álbum debut, Definitely Maybe, a las 30 millones de copias vendidas de su segundo álbum, What's the Story Morning Glory, y el hecho de que su tercer álbum, Be Here Now, se convirtiera en el disco más rápidamente vendido en la historia del Reino Unido, con 520.000 copias tan solo el día de su puesta a la venta, Oasis ha sido considerado como uno de los grupos musicales más importantes en la historia musical de Reino Unido, habiendo entrado en varias ocasiones en el libro Guinness de los récords. Publicaron 33 singles, de los cuales 9 alcanzaron el puesto número 1 de las listas británicas y 2 el puesto número 1 de las listas estadounidenses. Los hermanos Gallagher fueron los líderes y compositores de la banda, y también fueron reconocidos por sus constantes peleas entre sí y con otros grupos y artistas, las cuales propiciaron su aparición en múltiples ocasiones en la prensa sensacionalista. Pero volvamos a los inicios de la banda y su primer contrato. La idea se había gestado unos días antes, cuando el grupo con el que compartían local de ensayo en Manchester, los Sister Lovers, comenzaron a alardear de que ese fin de semana iban a tocar en el King Tut's, una famosa sala de conciertos de la ciudad escocesa, entre cuyo público iba a estar presente Alan McGee, el propietario del sello Creation Records. McGee había sido el descubridor de bandas como Primal Scream y había anunciado que se desplazaría hasta Glasgow para ver en directo a 18 Wheeler, uno de los grupos de su compañía discográfica, además de para echar un vistazo al resto de bandas que tocaban aquella noche. Los hermanos Gallagher y compañía no se lo pensaron dos veces y condujeron 5 horas hasta el King Tut's para participar en el concierto, aunque eso sí, no habían sido invitados ni figuraban en el cartel. Al llegar, le hicieron al dueño de la sala una oferta que no podía rechazar. Ellos tocarían primero, harían de teloneros del resto de grupos y a cambio no le molarían a palos a él ni le reventarían el local. Al dueño del local le pareció una propuesta muy razonable, así que así salieron a actuar y en cuanto bajaron del escenario, un Alan McGee deslumbrado les ofreció un contrato discográfico allí mismo, sin esperar a ver el resto de bandas. A lo largo de los años han tenido problemas entre ellos, con otros grupos, con periodistas y con sus propios técnicos. Y es curioso que teniendo esto en cuenta, entre tanto ataque físico, Owen Morris, el productor del disco What's the Story Morning Glory, dijese que las sesiones de grabación fueron el momento menos tenso, más sencillo y más felizmente creativo que ha tenido en un estudio de grabación y que el disco, a pesar de todas sus imperfecciones y defectos, esté lleno de amor y felicidad. De amor y felicidad, ni más ni menos, algo que resulta poco creíble teniendo en cuenta la historia detrás de la grabación de este disco, ya que a modo de resumen, Noel Gallagher muy amablemente le partió un bate de cricket a su hermano Liam en la cabeza durante una de las sesiones en el estudio. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Owen Morris y los miembros de Oasis se encontraban a las afueras del pequeño pueblo de Rockfield, en Gales, dando forma al Morning Glory, en una antigua granja reconvertida en estudio de grabación. A Liam le habían dado la tarde libre, porque su hermano Noel iba a grabar la voz principal y los coros de la canción Don't Look Back in Anger, la única cantada por él en todo el disco. Y es que un montón de horas libres es como una pequeña fortuna que alguien coloca de repente en nuestras manos. Lo importante no es tenerla, sino el uso que hagas de ella. Y Liam Gallagher, en lugar de aprovechar la tarde o quedarse a echar una mano en la grabación, decidió abandonar el estudio, acercarse hasta el pueblo dando un paseo y entrar a emborracharse en el primer pub abierto que encontró.
Allí permaneció hasta que se hizo de noche, con un montón de personas que lo habían reconocido. A medida que la concentración de alcohol en su sangre iba aumentando, comenzó a hacer llamadas de teléfono al estudio, y cuando le respondían, inmediatamente colgaba, además de decir alguna que otra palabra un poco malsonante. Al cabo de un rato, el contenido de las llamadas se había vuelto más agresivo y estas ya contenían algunas amenazas a su hermano, que mientras tanto intentaba grabar las voces del que sería uno de los singles más importantes del álbum. Cuando el pub cerró, a Liam se le ocurrió que una buena forma de seguir divirtiéndose sería continuar la fiesta en el estudio con toda aquella gente que acababa de conocer. Así que consultarlo con el productor o con el resto de los miembros del grupo, invitó a sus compañeros de fiesta a asistir a la grabación del segundo disco de Oasis. Y claro, ¿quién no querría ir? Cuando Noel Gallagher vio entrar en el estudio de grabación a toda aquella gente armando jaleo y comandados por su hermano, montó en cólera. Le dijo a todo el mundo que se marchase, pero Liam reaccionó pidiéndoles que no le hiciesen caso y se quedasen. Finalmente, Noel obligó a toda aquella gente a salir del estudio, provocando que Liam perdiese los papeles. Comenzó a dar patadas al mobiliario y a las macetas, volcó un par de sillas y una mesa y reventó una televisión y una máquina de bebidas. Previendo que la pelea entre los dos hermanos no iba a acabar bien, el guitarrista y el bajista de Oasis corrieron hasta una habitación próxima a la zona de grabación donde guardaban 2 rifles de aire comprimido. Pero se olvidaron de esconder también el equipo de cricket que uno de ellos se había llevado a Rockfield para matar el tiempo durante las sesiones de grabación. Al comprobar que los dos músicos no le dejaban utilizar nada con lo que poder vengarse de su hermano, Liam intentó entrar otra vez en el estudio para destrozar las guitarras de Noel. Pero se encontró con que la puerta estaba cerrada y se lesionó un pie intentando abrirla a patadas. Bon Heath, el guitarrista, se abalanzó entonces sobre él intentando contener su furia. Pero Liam se revolvió y le emprendió a puñetazos con su compañero. Mientras tanto, Noel había ido a buscar algo con lo que poner fin a aquel desvarío, y por suerte o por desgracia lo encontró. Justo cuando Liam comenzaba a atizar con más fuerza al guitarrista del grupo, Noel rompió un bate de cricket en la cabeza de su hermano. 2 semanas más tarde, previo paso por el hospital, los miembros del grupo regresaron a los estudios de Rockfield para terminar la canción Champagne Supernova y poner fin así a la grabación del álbum Morning Glory, justo a tiempo para ser publicado el día 2 de octubre del año 1995. En ese momento, la industria musical estadounidense todavía lloraba la muerte de Kurt Cobain un año antes. El mercado, al otro lado del Atlántico, intentaba mantenerse en pie gracias a Super Unknown de Soundgarden, el Dookie de Green Day, el Vitalogy de Pearl Jam o el Smash de The Offspring. Pero las compañías discográficas del Reino Unido sabían que tenían una oportunidad única para izar la Union Jack, inundar a sus grupos con símbolos británicos y llenar el hueco que había dejado Nirvana en el mercado musical. El What's the Story Morning Glory vendería 30 millones de copias en todo el mundo. Se pasaría 10 semanas seguidas en el número 1 de las listas de ventas del Reino Unido. Sería elegido mejor disco del año y batiría récords de asistencia en su gira de presentación, especialmente en el concierto de New World, al que asistieron 250.000 personas y para el que se recibieron 2,5 millones de peticiones de entradas, lo que significa que casi un 5% de la población total del país en ese momento intentó acudir a ese concierto. La industria musical tenía por fin un nuevo grupo al que elevar a la categoría de ídolos. Lo que no deja de ser curioso es que en el año 1995 Oasis y Blur competían por convertirse en la mejor banda británica del momento. Un año más tarde, las Spice Girls conquistarían el mundo. En cualquier caso, la historia detrás de la grabación del Morning Glory demuestra que en ocasiones y a pesar de las adversidades pueden florecer bonitas flores como Wonderwall o Dulu Buckingham, entre otras canciones, y eso ya no es poca cosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!